En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras, aquí estamos en jueves antesala del fin de semana, atiborradísimo de informaciones, por supuesto que sin olvidar lo que han sido los acontecimientos del Intran. Ahora estamos también abocados con todo el caso de las concesiones. Un caso viejo que ahora mucha gente se está dando cuenta de lo que fue ese contrato inicial, que fue tan cantaleteado y en el que hay, óyeme, en el que hay tantos nombres que en las labores del obispo, nombres y apellidos dominicanos y extranjeros, españoles, por ejemplo. Bueno, yo los invito a que ustedes busquen el libro de Miguel Ángel Ordóñez, mi colega y compañero en la revista Rumbo, hizo una publicación. Aquí nadie le hacía caso, porque aquí hay sectores con los que nadie quiere chocar, y en esos momentos ese apellido rimbombante, que es el apellido Hasuri, del que después ese contrato que se había hecho en tiempos de Lionel, cuando había decidido regalar el país, porque era una línea de acción que no solamente se expresó con el caso de los aeropuertos, sino que ya ustedes saben todo el prontuario que hemos tenido que refrescar la memoria, hasta el punto de que en el día de ayer el propio Leonel Fernández salió a decir que el pasado, por supuesto, le ha estado huyendo al pasado como el diablo a la cruz, y por eso se ha quedado solamente en la política del pan y el salchichón, los pollos, el arroz, la habichuela, los precios, y un tema tan importante que es el tema de la corrupción y de las impunidades, sin que con esto yo esté negando que también ahora en esta administración hay mucha corrupción, y lo hemos dicho desde el principio, para los que siempre quieren sesgar y decir, pero ¿y ahora? Ahora también, lo que no significa que nos olvidemos lo que fue en el pasado. Y en ese pasado, que tuvo después ese contrato inicial, adendas que se hicieron en el 2001, por supuesto, yo tengo todos esos expedientes y los tengo en físico, se los voy a mostrar, enorme expediente. Que no todos los medios le querían meter el pico aquí, porque es así. A veces la gente dice, los periodistas nunca se les ocurre hablar, los medios de comunicación, que, señores, no todo está permitido y a veces obligan prácticamente a la autocensura, sobre todo en esos tiempos donde no habían las alternativas que ahora, porque si a ti te acorralan, te botan de un sitio, tú te atrincheras en un canal de YouTube, y esa es la experiencia que han tenido algunos colegas. Y en ese tiempo, cuando se hizo la adenda con Hipólito Mejía en el 2001, bueno, que habría de esperarse de Hipólito Mejía, que no la complacencia con su compadre, el señor Hasuri, Abraham en ese caso, que era el presidente de todas estas empresas bendecidas, digo yo, ¿no?, que finalmente terminaron con Aerodón. La historia ya la conocemos, y por supuesto ahora tenemos que aterrizar en lo que corresponde entonces a este gobierno, que parece más de lo mismo y que tú no sabes dónde establecer las diferencias. Por lo menos las dudas asaltan, las preguntas tienen que fluir, y los que no somos abogados, aunque hemos visto y tenemos los contratos de antes, el de ahora todavía no se conoce, por eso nos quedamos en las preguntas, pero lo que ha sido el curso de los acontecimientos en todo este proceso de cómo volar bajito aquí en República Dominicana a través de las negociaciones de los aeropuertos, ha tenido tantas y tantas implicaciones que, óigame, meterse en esa historia, los medios de comunicación, digo yo, en este país no lo soportaban entonces, ni tampoco lo podrían soportar ahora, por esas colindancias, como dice mi muy siempre querido Guido Gómez Mazara, que hay entre sectores empresariales que al final del día son los mismos dueños de los medios de comunicación. A la gente les resulta muchas veces muy cómodo quedarse en el hecho de que los periodistas son tal cual. No. Hay periodistas que han envilecido el ejercicio, pero hay periodistas que todavía reivindican la decencia, pero tienen la imposibilidad a veces de poder penetrar algunos temas a través de esos medios de comunicación.
Esa es la verdad, pero la historia está ahí. Lo que me irrita en este caso es que algunos quieran asombrarse de algo que todos sabían, porque cuando aquí Leonel Fernández decidió regalarle, regalar los aeropuertos, que como ahora confirma el presidente Luis Abinader, a nosotros no nos implicó ni medio peso, no es menos que lo que tampoco implican en muchos casos las APP. Al final del día, y eso les resulta muy complicado a la lógica de la gente que la han condicionado para que no pueda ver más allá de lo obvio, como dice Domingo, y es verdad. Bueno, pues se te quedan en la inmediatez, pero el problema es un problema mucho mayor y mucho más grave. Y todos sabían de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, en esta coyuntura, y si esos contratos eran tan malos y si se violentaron tantos procedimientos, que sí se violentaron, ¿por qué entonces actuar ahora de forma que detonen tantas preguntas como las que desde el día de ayer yo me he estado haciendo respecto a eso? Mire, ayer mi querido Fulgencio hacía un ejercicio interesante respecto a las cifras ofrecidas por el presidente Luis Abinader de los 175 millones de dólares que se van a recibir en 6 meses. Y esos datos matemáticos en ese ejercicio extraordinario que hacía el doctor Fulgencio, dejaba claro que en matemáticas simples, 775 millones de dólares. Tomen lápiz y papel. Óyeme, 360 meses significa 2.155 dólares por mes. Es decir, que los aeropuertos los estamos arrendando por 120,000 pesos al mes. Eso es lo que se está haciendo en esa matemática simple. El aeropuerto Las Américas tiene 800 parqueos, sigue ejercitándose en las matemáticas que como médico hace el doctor Fulgencio. Imagínense ustedes los cálculos y todas esas comisiones de expertos en esto, si no hicieron todos los cálculos en ese momento. Si el aeropuerto de Las Américas tiene 800 parqueos, que a 100 pesos la hora serían 80,000 pesos por hora, solo 1.5 horas por día serán más que suficiente para pagar el arrendamiento. Faltarían ingresos por ticket aéreo, alquiler del espacio, negocios, taxistas, y que además el tema de la licitación pública necesaria. Entonces, ¿por qué cuando tú ves esto, tú dices, ¿por qué regalar un negocio de esa magnitud? Es lo que siempre se ha hecho aquí. Las APP no son otra cosa que el Estado poner absolutamente todo para que empresarios, grupos empresariales se beneficien. Esa es la verdad. Esa es la verdad. La gente no lo entiende, pero si nosotros nos ponemos y profundizamos en eso y se empieza a revisar todas esas propuestas de las asociaciones público-privadas, de esos negocios que se hacen entre el Estado y sectores privados, señores, sigue siendo un negocio del capaperro también para nosotros, que somos los que aportamos los recursos que desde el Estado se van a negociar con esos grupos. Siempre, señores, esos grupos que son y siempre han sido poderes permanentes van a seguir sacándonos la lengua, aunque le pongan los nombres de concesiones, de alianzas público-privadas y todo lo que se quieran imaginar, para que nos resulte complicado entender en esencia cómo es el manejo y cómo se ha estado procediendo. Entonces, esas cifras que manejaba el doctor Fulgencio, yo creo que incluso profundizan más a las descripciones que se han hecho a través de los medios de comunicación. Se desestimó una licitación, que es el mecanismo de mercado para este tipo de administración. No se rindió un informe en absoluto. No se rindió un informe de los ingresos percibidos por el gobierno que va a estimular una renovación temprana de ese contrato, o sea, 6 años antes. Por tanto, la concesión no será 30 años, será 36 años, porque habría que sumar los 6 que faltan para que el contrato se pueda cumplir. Entonces, esa falta de transparencia, ¿a ustedes no les parece que es colosal? Pese al compromiso que hay con la misma. En fin, esto lo que refleja es una acelerada decisión para
empezar a manejar las finanzas públicas que en definitiva están manga por hombro. Y los 775 millones de dólares de los que se habla y que se van a avanzar en los próximos 6 meses serán asignados a obras públicas. Díganme ustedes si no es lo que típicamente se hace en los gobiernos durante las campañas electorales. O sea, yo no veo cuál es la diferencia. Entonces, pregunto, y esa era una pregunta que también se hacía Bernardo Castellano, de manera más técnica que lo que uno pueda ver. ¿No existe una auditoría de cumplimiento del contrato de concesión por parte de la concesionaria? O sea, para usted adjudicarle de nuevo y concesionarle de nuevo esto por un periodo tan largo como 30 años, señora, había que hacerse una auditoría, sobre todo porque se ha estado denunciando incumplimiento y porque evidentemente que desde el 2099, que como parte de su línea de acción de regalarlo todo para que se beneficien unos pocos de Leonel Fernández, ese mismo que se está proponiendo ahora, oye, desde ese momento las cosas no andaban bien y lo confirma ahora el presidente Luis Abinader. Entonces, ¿por qué no accionar de manera distinta? Hubo denuncias de incumplimiento. Si es verdad o si es mentira, yo no lo sé. Pero hasta los libros que han publicado incluso datos que podrán ser verdad o podrán ser mentira, ahí abunda. Y el Estado ni siquiera se ha atrevido a hacer una auditoría de cumplimiento de las obligaciones que fueron asumidas por el concesionario, porque yo creo que es lo mínimo que podía hacerse en nombre de la transparencia que tanto reivindica el presidente Luis Abinader y que yo no tengo por qué dudar, pero ¿por qué no hacerlo también ahora con la concesión del tan cuestionado, criticado, opaco y extraña concesión de los aeropuertos dominicanos? ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa de hacer la negociación 7 años antes del vencimiento y extenderlo a 7 años? Una licitación hubiera permitido definitivamente en buena lid la competencia, ofertas, mejores ofertas, y nosotros poder tener los reales beneficios que se pueden obtener de esa negociación. Es que esa concesionaria actual parecería que es la única empresa del sistema. Señores, parece que es la única empresa del sistema con el que se podía hacer para administrar los aeropuertos mediante un contrato de concesión. O sea, fuera de esa que se fue pasando de mano en mano, que comenzó con el grupo Jasur y que terminó con el grupo que ya ustedes saben. No hay otra, absolutamente otra. Si el concesionario ha incumplido lo que procedía, si queremos ser claros y transparentes, es rescindir la concesión. Si ha cumplido, esperar la terminación de 7 años, convocar una nueva licitación internacional abierta o que simplemente el Estado asuma la operación de los aeropuertos, porque la concesión original fue fruto de una licitación internacional que, si bien es cierto, estuvo bastante salpicada de cuestionamientos porque son expertos en trapisondas para hacer las cosas de manera que, aunque hayan 800,000 oferentes, uno solamente, el que conviene a determinados grupos, es el que puede ganarla, y para eso tenemos experiencias extraordinarias. Ustedes recuerdan que en el caso de la santa y puta Catalina la Iluminadora, ahí se inventaron, señores, hasta un competidor virtual. Entonces, fue un proceso de todas maneras de frente a la sociedad donde hubo más de una oferta, pero esta renegociación entre las partes, donde la sociedad se entera luego del hecho consumado, pareció más bien palo acechado. Entonces vamos a poner las cosas claras. ¿Por qué concesionar y no licitar frente a un caso que desde un principio y confirmado ahora por el presidente Luis Abinader ha sido un verdadero desastre? Lo otro que quiero tocarles rápidamente porque el tiempo se nos ha ido. Señores, lo de Yanalán, eso no tiene madre. Óiganme, mañana yo voy a abundar un poquito más en mi transmisión, pero solamente hoy yo quiero decirles a ustedes a propósito de el nuevo youtuber que tenemos, que es Yanalán, reivindicando a lo mejor un derecho, ¿verdad? Un derecho que él tiene probablemente,
o un privilegio, una no sabe, de poder expresar y contar su verdad respecto a los casos que se le imputan y por el que tiene un expediente que él encabeza, el señor Jan Alain. Entonces, la campaña, hay que hacer una campaña por el derecho a ser youtuber, no solamente Jan Alain, en el que en las acusaciones que se le están haciendo ha involucrado tantos millones de pesos que probablemente no suman las razones por las que 16,000 presos preventivos aquí en las cárceles de nuestro país, diseminados en todas las cárceles dominicanas, pudieran entonces haber sido cometidos como parte del delito. Entonces, vamos a empezar una campaña, sí señor, una campaña desde ahí para que los presos preventivos desde las cárceles puedan contar sus historias críticas frente a una justicia que es una mierda. Perdón el término, los recojo, frente a una justicia que es bastante cuestionada. ¿Por qué tiene que ser un privilegio? ¿Por qué tiene que ser un derecho si es que lo es solo para Jan Alain? No, vamos a iniciar esa cruzada. Una cruzada para ayudar al Ministerio Público para que conozca todos los casos que o por falta de tiempo, de personal o de recursos, mantienen apiñados en ergástulas como en tiempos de la esclavitud a 16,000 presos preventivos en este país, que se mantienen incluso ahí a veces porque no tienen 2,000 o 3,000 pesos para pagar una fianza. Que sea a todos, que cuente la historia que le dé sus ganas Jan Alain y tiene todo su derecho. Pero también vamos a escuchar como youtuber la historia de 16,000 presos preventivos que tenemos diseminados en el país. Yo creo que así se hace justicia y así podemos hablar en un verdadero Estado de Derecho. Señores, muchísimas gracias. Como siempre, a la farmacia GBC 100% dominicana. 20% de descuentos en todas sus sucursales. Gracias a Farmacia GBC y, por supuesto, a todos ustedes que nos siguen cada día a través de esta transmisión de YouTube. Denle like. Vamos a avanzar, señores. Apóyennos ahí. Vemos ahí que nos escriben, nos comentan. Y qué bueno que lo hacen. Pero ese like nos ayuda a que avancemos. Recuerden que venimos pronto y venimos en vivo, 6:30 de la mañana. Estamos ajuntando los equipos para empezar entonces a salir como Dios manda. Mientras tanto, señores, denle like y suscríbanse. Los que no lo han hecho pueden hacerlo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.